de las clases, que Oscar por ahí termina un rato antes y demás, lo que yo le iba a proponer, si a ustedes les parece eso, o sea, si yo puedo venir más temprano como hoy, cuando Oscar termina, vengo. Si no, lo otro que les iba a decir era, en esos días que, bueno, que no, yo no pueda venir más temprano, que directamente demos toda la clase virtual. No sé si a ustedes les parece, cosa que les dé tiempo que se vayan, sí, que se conecten y arrancamos todos virtual. ¿Les parece? Sí, está bueno, me parece correcto. ¿Sí? O sea, si se puede, si yo puedo venir 7:30 cuando termino Oscar, buenísimo, vengo 7:30. Y si no puedo venir, nos conectamos a las 9 o 20:40, qué sé yo. ¿Sí? ¿Ok? Igual siempre van a ir sabiendo, porque Oscar les va a avisar, así que vamos bien. Bueno, buenísimo entonces. Otra cosa para los compañeros que están en el Zoom que no me escucharon, vieron que yo no pude venir el lunes pasado. Entonces, esa clase yo la di el día miércoles, como voy dando el jueves, como voy dando la misma. Entonces la grabé a esa clase y esa clase la voy a subir al aula EVA, entonces ustedes la pueden escuchar en cualquier momento. ¿Sí? Bien, así que como que la semana pasada no perdimos nada. Y entonces esta semana ya arrancamos con lo que es industria aceitera, que es la unidad 2. Vale. Bueno, esperen que bajo. En EVA está todo. Y ahí entro al EVA. Yo dejé, hoy había unas compañeras también que me habían pedido que lo dejara visualizado porque imprimían y demás, así que ahora yo voy bajando lo que tenemos que ver. Aceitera y biodiesel, dicen. Que hay mucho material.
Vamos a arrancar entonces primero, chicos, donde tenemos, donde dice obtención de aceite de soja, industria aceitera. Ahora les comparto si la quieren ir usando, si la quieren bajar, yo voy a dar la clase sobre esa presentación. Ahí se las muestro, así lo ubican. Es la que dice aceite de industria aceitera, aceite de soja. Ay, qué lento que baja. Sí. Me falta compartirle a los chicos del Zoom. Bueno, chicos del Zoom, ¿están compartiendo pantalla? Sí, profe, se ve. Bien, bueno, arrancamos entonces. Pasamos de todo lo que vimos de industria láctea, ahora pasamos a ver lo que es industria aceitera. Dentro de la industria aceitera nosotros vemos dos tipos de industria puntuales, todo lo que tiene que ver con el aceite de soja y todo lo que tiene que ver con el aceite de girasol, que son las dos industrias que más se desarrollan en nuestra región y obviamente en nuestro país. No solo lo que es el aceite de soja, sino también todo lo que es la exportación de la soja. ¿Bien? Bueno, para empezar a hablar de aceite, tenemos que empezar a ver, vamos a hablar desde el origen, de dónde proviene el término. El término aceite o oleaginoso es lo mismo. ¿Y de dónde proviene este término? Este término proviene del latín de oleagenius, aceitoso, o de olea, aceituna, o del árabe acetazait, que es el jugo de la aceituna. Por eso todo lo que son los aceites extraídos de las oleaginosas, o sea, toda la parte grasa de esas oleaginosas, es que se les llama aceites en general. Ahora bien, ¿es lo mismo aceite que grasa? No. O sea, son dos lípidos, pero... Exactamente, desde el punto de vista químico, los dos corresponden a la familia de los lípidos. ¿Pero qué cambia entre uno y otro? El estado de agregación y la cantidad de átomos de carbono y los dobles enlaces.
Y también a su vez que puede ser de origen animal o que fue de origen vegetal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de leche? ¿Qué les hice yo especial hincapié? De la crema. Exactamente, que la crema tenía grasa butirosa, pero que esa grasa butirosa no era la misma grasa que estaba presente en la carne. Y tampoco es la misma grasa que está presente en las oleaginosas. Si bien son todos ácidos grasos o lípidos, pero todos tienen diferentes características porque vienen de diferentes orígenes. Entonces acá tenemos los líquidos grasos, son untuosos, son de orígenes diversos, no son solubles en agua y su densidad es inferior a la del agua. Entonces, ¿qué pasaba con la grasa en la leche? ¿Se acuerdan? Se flotaba. Flotaba, exactamente, porque es menos densa que el agua. La comparación entre aceites y grasas, ¿cuál es? La constitución es semejante, pertenecen todos a los lípidos, pero la diferencia está en el punto de fusión debido a que tienen diferencias estructurales. Que ustedes dijeron, la común es la cantidad de átomos de carbono y la otra es la cantidad de dobles enlaces que tienen esas grasas, que se llaman insaturaciones, que es lo que vamos a ir viendo a continuación. En cuanto al origen de estos aceites y el aspecto, cuando son vegetales, generalmente son líquidos. Luego tenemos las grasas vegetales, que algunas son sólidas a bajas temperaturas, y las grasas animales ya generalmente son sólidas. ¿Qué es lo que ustedes venían mencionando? Solo fueron razonando esto desde su experiencia. ¿Bien? ¿Qué se llama grasa vegetal? Aceite de coco. Un aceite, las grasas que son cadenas muy largas tienden a solidificarse. Entonces pueden formar aceites vegetales. Hay muchos aceites, por ejemplo, un aceite vegetal sólido de coco. ¿Cómo el aceite de coco es? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Es blanco, duro, entonces grasa y sin embargo es aceite. Sí, en verano ya se ponen. Exacto, ¿tá? Entonces ese es un ejemplo de una... Por eso acá decimos esto, que los aceites vegetales son líquidos y también hay grasas vegetales sólidas a bajas temperaturas. ¿Y cómo se llama eso? Como la alternativa de la manteca, que en un momento estaba de moda. Sí, eso se llama La margarina. la margarina. Eso lo vamos a ver dentro de los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacen son hidrogenizaciones. Se les llama grasas hidrogenadas. Se hidrogenan los dobles enlaces, ya lo vamos a ver más adelante, y por eso queda la cadena alía. En química lo habíamos visto, ¿no? Lo pueden haber visto en química también. Lo pueden haber visto. ¿En química industrial no dimos algo de eso? Con Patricia, capaz. Creo que algo habíamos visto. Con Patricia puede ser. Conmigo dan más la parte de ácido, base y todo eso. Pero por ahí con Patricia capaz que sí. Bueno. Entonces ahora llegamos a lo que es el concepto de lípidos. Que lípidos, sí, según el griego, significa grasa. Y los lípidos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, ocasionalmente nitrógeno, fósforo y azufre, y son insolubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos como éter, hexano, cloroformo, acetona o alcohol. ¿Por qué son solubles en solventes orgánicos? Porque tienen una parte no polar. Dentro de esos lípidos, el 95% de los lípidos son triglicéridos. Y nosotros podemos tener las grasas, pueden ser mono y diglicéridos, pueden ser ácidos grasos libres, fosfatidos, esteroles, alcoholes grasos, vitaminas liposolubles y otras sustancias. Todos estos son los que forman la familia de los lípidos. Entonces, dentro de esa familia de los lípidos, podemos tener los lípidos complejos,
que son las ceras, triglicéridos o fosfolípidos, o los lípidos simples que no pueden hidrolizarse, como los esteroides, prostaglandinas o terpenos. Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos de cada uno de ellos? Bueno, en el caso de las ceras, es una cadena completamente lineal. Los triglicéridos son 3 ácidos grasos unidos al glicerol, y los fosfolípidos son exactamente el mismo glicerol, pero que en vez uno de los oxígenos, en vez de tener 3 ácidos grasos, tiene un grupo fosfórico, un ácido fosfórico. Entonces por eso es fosfolípido. Y después ya tenemos lo que es el colesterol, son moléculas más complejas. Claro, esto no es para que se sepan de memoria estas moléculas. Esto simplemente estamos dando la introducción para que ustedes vayan comprendiendo a dónde vamos a encontrar los ácidos grasos en los aceites. ¿Me escuchan esa aclaración, chicos del Zoom? Sí. Bueno, ¿y ahora qué pasa con esos lípidos? Esos lípidos pueden ser los que dijimos que son saponificables. ¿Qué quiere decir que son saponificables? Nosotros podemos tener un ácido graso unido en cadena que puede tener 16 átomos de carbono, 30 átomos de carbono. Este, por ejemplo, es el triacontil hexadecanoato. Este es el componente principal de la cera y que es lineal. Entonces, al ser un compuesto orgánico lineal, los compuestos orgánicos lineales se pueden acomodar mejor en cuanto a la estructura. Entonces, al estar acomodados linealmente a temperatura ambiente, están sólidos. Entonces, por eso tenemos la cera es sólida y la cera es lineal. Ahora, cuando la glicerina se une a 3 ácidos grasos, forma lo que se llama un triglicérido. Este triglicérido, fíjense que ya es más difícil de ordenarse o acomodarse de manera lineal unos encima de otros. Entonces, al empezar a aparecer ya estos triglicéridos, ¿qué es lo que sucede? Los aceites empiezan a volverse más líquidos. ¿Bien? Entonces, estos ácidos grasos que tienen acá pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, acá a los lípidos los llamamos acilglicéridos, triglicéridos o monoglicéridos según la molécula de glicerol que tenga. ¿Bien? Estos lípidos saponificables tienen una fórmula general que es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, N. N quiere decir la cantidad de cadenas de carbonos que pueda tener y tiene un grupo carboxilo, que el grupo carboxilo se caracteriza por ser un carbono unido a oxígeno con un doble enlace y un grupo oxidrilo. Acá lo podemos ver mejor. ¿Bien? Entonces, mi ácido graso es una cadena larga de carbonos, por eso pusimos carbono, hidrógeno 2N. En un extremo tiene lo que se llama el grupo carboxílico. ¿El grupo carboxílico qué es? Un carbono unido a través de un doble enlace a un oxígeno y un grupo oxidrilo. ¿Qué pasa? Este carbono, este ácido graso, tiene 18 átomos de carbono y se llama ácido esteárico. Y es un ácido saturado. ¿Por qué decimos saturado? Porque todos los átomos de carbono tienen los 4 enlaces con distintos elementos. En este otro caso, volvemos a tener un carbono 18, pero sin embargo es el ácido oleico. El ácido oleico es monoinsaturado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una sola, mono es una sola, insaturación. Esa única insaturación
hace que este ácido graso sea un ácido graso insaturado. Y podemos tener también, con la misma cantidad de átomos de carbono, carbono 18, el linoleico, que el linoleico se le dice poliinsaturado. ¿Por qué? Porque tiene más de una insaturación. Entonces tenemos acá las dos insaturaciones. ¿Qué pasa? Acá veremos. ¿Qué pasa con las insaturaciones? Si yo tengo una cadena lineal, esto está todo ordenado linealmente. Si yo tengo una insaturación, la insaturación le da un quiebre a la molécula. Entonces, ese quiebre hace que esta molécula no quede lineal. Entonces, no se va a poder encastrar a otra como de repente se puede encastrar esto, un lineal. Entonces, al no poder encastrarse, va generando estructuras más desordenadas. Esas estructuras más desordenadas son las que hacen que se vuelvan líquidos. Entonces, acá por ejemplo tenemos el ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico tiene esta insaturación. Entonces, de esta manera se vuelve líquido y es un ácido graso insaturado. ¿Por qué ocurre esto? Porque si yo tengo un enlace simple, esto puede dar vuelta libremente. En cambio, si yo tuviera esto unido con esto junto, ¿qué pasa si yo pretendo darlo vuelta? Si yo tengo dos así y quiero darlo vuelta, ¿qué va a ir pasando? Se va a enroscar. Entonces no puedo dar vuelta libremente. Entonces no le queda otra más que quebrarse. ¿Sí? Esto es la parte química. Entonces, cuando yo tengo el ácido graso con la insaturación, no me va a permitir la libre rotación. Entonces, no es un doble enlace fuerte, pero sí es un doble enlace que me hace que yo no lo pueda tener sólido en temperatura ambiente. Ahora, dentro de los ácidos grasos también yo los puedo nombrar como omega o N-, que esto lo utilizan los bioquímicos. Nosotros en la industria, ustedes van a, si llegan a trabajar en una industria aceitera, siempre les van a tratar de ver de qué manera, qué tipo de ácidos grasos tiene ese aceite de soja que llegó, esa soja, para poder armar los distintos blends de los aceites. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando tenemos el ácido oleico con un doble enlace en la posición del carbono 9, estamos hablando de un omega 9. Si es un linoleico que tiene el doble enlace en el carbono 6, es un ácido omega 6. Y el eicosapentanoico es el aceite del pescado y que es el famoso porque tiene el omega 3. Al igual que el linoleico, que también es omega 3. El linoleico sería la diferencia entre el leico, el primero y el segundo, ¿sería si de origen vegetal o animal? No, todos estos están en la naturaleza y todos estos son vegetales. ¿Y por qué dicen que hay diferencia entre el omega 3? ¿Viste? Podemos comprar el suplemento. Bien. Los ácidos grasos son todos naturales y están todos en la naturaleza, no se sintetizan. Entonces, ya estando en la naturaleza, hay unos que son saturados y otros que son insaturados. Y según cada alimento, tiene ya de por sí en su composición esos ácidos grasos. Entonces, el pescado tiene ácido eicosapentanoico y también tiene linolénico. En cambio, hay otro, en el caso de la soja tiene oleico, linoleico o linolénico, tiene de los tres. Y como, así como me estoy adelantando por sus preguntas, ¿no? Así como ¿se acuerdan que dijimos que la leche de vaca era una materia prima homogénea? ¿Era o no era homogénea?
Es una solución heterogénea, pero la leche de vaca que llega a la usina, ¿siempre viene con la misma composición? No. Entonces acá pasa exactamente... ¿Por qué no venía? Sí, pero ¿por qué no solía venir con la misma composición? ¿Se acuerdan? ¿De qué dependía? De la alimentación. De la alimentación. Entonces acá pasa igual. El grano de soja, el grano de girasol, tiene una composición que va a variar. Si ha llovido mucho, si ha llovido poco, qué tipo de variedad de grano es, si se lo levantó con más humedad, con menos humedad. Entonces, la soja y el girasol tienen una mezcla de todos estos aceites. Entonces, lo que se hace cuando llega a la planta, se lo analiza y en función de la composición que tiene de ácidos grasos, es que se van armando los distintos blends. Porque así como la leche necesitamos determinadas características de acuerdo al código alimentario, con el aceite de soja o el aceite de girasol pasa exactamente lo mismo. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, todo esto es para comprender la composición de los ácidos grasos. Bueno, como les decía, están presentes en la naturaleza, no se sintetizan. Entonces, según de dónde provengan, es donde los tenemos presentes. Entonces, por ejemplo, el ácido butírico está en la manteca. Porque ¿cómo se llamaba la grasa de la leche? ¿Se acuerdan? Que dijimos grasa butirosa. Váyanse haciendo cuadritos de cada alimento, cada compuesto que estemos ahí, porque después va a aparecer también el trigo, cuando veamos harina. Bueno, por ejemplo, el láurico está en el aceite de coco. Y la manteca tiene también, aparte de butírico, tiene mirístico, pero lo tiene en menor proporción. Y el aceite de coco también tiene mirístico, porque tienen una mezcla de diferentes ácidos grasos. Por ejemplo, vamos a irnos para la soja. La soja que tiene, la soja tiene linoleico, linolénico, y ¿leen soja en algún lado más? No. Y después, por ejemplo, el de pescado, algunos pescados tienen el araquidónico, y después, por ejemplo, la oliva tiene el oleico. Entonces, el girasol y el maíz tienen linolénico, tienen una mezcla de todos esos ácidos grasos. Y acá lo que dice es la cantidad de átomos de carbono que tienen, y acá tienen la cantidad de dobles enlaces en cada uno de ellos. Y después el punto de fusión en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Entonces, ustedes van a decir, profe, si los dobles enlaces son buenos, ¿por qué a veces dicen no a las frituras? ¿Por qué? ¿Por qué no a las frituras? Porque los ácidos grasos, cuando se calientan, se levanta la temperatura, se oxidan y se forman aldehídos y cetonas. Esos aldehídos y cetonas son los que nos caen mal al estómago. Entonces por eso dije, uy, me hizo re mal el aceite. No, no es la que le echó el mal el aceite, ya el ácido graso ya ni estaba. Lo recalentado de lo recalentado. Puede ser que causa cáncer. Algunos dicen que suele llegar a ser cancerígenos, porque en realidad son aldehídos y cetonas que se van desprendiendo en compuestos cada vez más pequeños, como también pasa con los compuestos, los de los humos. Verán que el humo también dicen que es cancerígeno. Sí. Bueno, entonces... También es de que dicen que no hay que cocinar con aceite de oliva. El aceite de oliva tiene que cocinar, pero muy baja temperatura. Porque si no, el aceite de oliva es el más sensible, el que más rápido se quema.
Bueno, entonces acuérdense que cuando son aceites son líquidos a temperatura ambiente y cuando hablamos de grasa es porque son sólidas a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de cadena larga tienen un punto de fusión alto. Cuando el ácido graso está saturado es mayor todavía el punto de fusión y para los insaturados disminuye el punto de fusión. Y la viscosidad va a disminuir con las insaturaciones y aumenta cuando se los hidrogena, lo que ustedes me preguntaban. Acá, esto es muy importante. Cuando tengo insaturaciones, va a ser más viscoso hasta volverse sólido. Y cuando yo hidrogeno esas insaturaciones, se va a convertir sólido. Si no, aquí cada vez más viscoso y más líquido. No, pero hay otra cosa. Después, los aceites minerales, bueno, ¿qué son? ¿De dónde vienen? Sí, los aceites minerales son aquellos que vienen de otro origen y no son comestibles. Por ejemplo, el aceite de litio. El aceite de litio, ¿para qué se utiliza? O la grasa de litio, para lubricar motores, para lubricar parte mecánica. Esos son los minerales. Y los que provienen también de los destilados del petróleo. Esos son los que lo voy a decir que hace un par de años yo doy en química, ingeniería química de química orgánica 2. Bueno, y esto es una unidad entera, todo lo que es ácido graso, damos toda la química a morir y hacemos el trabajo práctico de que las grasas, si nosotros las tratamos con hidróxido de sodio, se vuelve jabón. Así se hace el jabón, eso deben haber visto, la saponificación, lo deben haber visto en química industrial. Entonces yo dije, bueno, tienen que traer aceite para hacer el TP o grasas. Traigan lo que quieran y vamos a ir viendo los resultados. Bueno, entonces un alumno me pregunta, profe, ¿puedo llevar grasa de litio que tengo en mi casa? Grasa de litio es una grasa mineral y que no es posible saponificarla porque tiene otro tipo de composición química. No entra dentro de estos compuestos. Claro. Sí, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no se puede saponificar eso? Porque no es un triglicérido. Ah, claro. Bueno, y ahora yo les mencioné que qué pasaba cuando llegaba la grasa, cuando llegaba la soja, llegaba el girasol a la planta, tenían que ver de cada productor que llegaba cuál es la composición de ácidos grasos para poder armar los blends y que encuadren dentro de lo que es el código alimentario, al igual que la leche. Entonces, el análisis que se le hace es el índice de yodo. El índice de yodo lo que mide es el grado de insaturación. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una titulación de esa grasa con una solución de Lugol. Entonces, esa solución de Lugol, cuanto más enlaces tiene, más Lugol se gasta y mayor es la cantidad de insaturaciones. Entonces, se mide por miligramo de yodo. El Lugol es una solución de yodo que se fija por adición en 100 miligramos de grasa. Entonces, para aquellos que tienen menos de 100, se los denomina aceites no secantes. Superiores a 170, aceites secantes. Y entre 100 y 170 son los aceites semisecantes. El valor típico del Lugol para el aceite de soja está entre 125 y 138. Y para las grasas semihidrogenadas, entre 85 y 95. Esto es como los grados Dornick en la leche. Entonces acá tienen, ¿qué pasa? ¿Qué correlación hay entre el índice de yodo y el ácido graso que está presente? Entonces, cuando yo tengo un índice de yodo de 181, es porque tengo ácido linoleico. Cuando yo tengo entre 45 y 90 es porque tengo ácido butírico. Cuando tengo entre 75 y 95 son los ácidos grasos del aceite de oliva y más de 175 hasta 205 el de linaza.
¿Entiende entonces ahora de dónde viene el aceite? Y no es que la soja se prensa y sale el aceite, así nomás. Bueno, ¿y ahora cuál es la química básica de estos aceites? Bueno, este es el doble enlace, que es el responsable de que una vez que este doble enlace pueda reaccionar, ya sea con hidrógeno, convirtiéndose a través de la hidrogenación en cadenas lineales, o con el oxígeno, oxidándose, yéndose a formar aldehídos y cetonas, como les mencionaba. Entonces, esto puede ser un compuesto que tenga más de un doble enlace, y estamos hablando de un ácido graso poliinsaturado. Cuanto más dobles enlaces tengo, mayor insaturación. Los dobles enlaces son fáciles de atacar porque dijimos, ¿se acuerdan que el doble enlace era menos estable que un enlace simple? Y vale, ¿cómo hacemos para disminuir la estabilidad? Porque son inestables ¿ante qué? Ante la oxidación y el enranciamiento. ¿Qué es la oxidación? La oxidación, como les decía, es cuando ese compuesto de ácidos grasos, particularmente que son los de mono y poliinsaturados, en presencia de ácidos grasos libres y dan jabones. En presencia de oxígeno y radiación UV y ultra UV también se oxidan. Frente a la temperatura también se oxidan. Cuanto mayor es el área de superficie expuesta, mayor entonces es la oxidación. La presencia de prooxidantes como metales, pigmentos también lo favorecen. Los antioxidantes naturales y agregados como tocoferoles, carotenoides y la activación de enzimas que catalizan la oxidación. Estos son todos los factores que hacen que un ácido graso se oxide, o sea, en este caso un aceite. ¿Cómo evaluamos esa oxidación? Porque, ¿qué pasa? O sea, nosotros no nos damos cuenta a simple vista, salvo los aceites, vieron que a veces suelen empezar a ponerse más oscuritos en góndola. Bueno, siempre, esto tomen como regla, cuando ustedes ven un alimento y les dé duda el aspecto, no lo compran. Porque ya de por sí el hombre ya está preparado, o sea, no sé si es inconscientemente, cómo, pero cuando hay algo que es una alerta, ustedes detectan, no lo compran. Porque en el aceite más que nada no se nota a simple vista. Entonces, si no le hacemos el índice de acidez y de peróxidos, no podemos saber si qué tan oxidado está. Bueno, y acá volvemos entonces a lo mismo, que los dobles enlaces son fáciles de atacar, disminuyen la estabilidad. Pero para bien, en este caso, en vez de tener la oxidación, como en el caso anterior, acá tenemos lo que es la hidrogenización, que la hidrogenación lo que hace es modifica sus propiedades y permite convertir esos ácidos grasos insaturados en ácidos grasos saturados. Entonces, este proceso, que es un proceso industrial, permite obtener grasas sólidas como la margarina o semisólidas como los untables. Entonces, ¿qué pasa? Estos ácidos grasos pueden utilizarse, o estas grasas sólidas, en industrias como la panadería, la panificación. Entonces son grasas mucho más saludables que lo que si de repente usaríamos un ácido graso poliinsaturado. Una vez que se oxida no lo podemos recuperar. No, una vez que se oxida no. Exactamente, entonces ya te queda algo para descartar. Bueno, y ahora entonces entramos, pasada esta explicación de los ácidos grasos, esta explicación química del porqué de los dobles enlaces, pasamos ahora a lo que es las semillas. Y la primera pregunta es, un segundo.
Bueno, las semillas, ¿son o no son seres vivos? Y no, Acá dice que sí. Para mí no. Sí, las semillas son seres vivos. ¿Y por qué? Porque fíjense que si nosotros ponemos una semillita de cualquier cosa, no las oleaginosas, cualquier semilla, la ponemos en tierra y la regamos, ¿qué pasa? Germina. Entonces las semillas son seres vivos y estas semillas siguen teniendo lo que se llama actividad biológica. Entonces ellas respiran, ellas se reproducen a otra velocidad distinta a la de los animales, a la del hombre, pero sí son seres vivos y tienen reservas de carbohidratos y otros nutrientes. Son sensibles a los tratamientos térmicos drásticos, también tienen defensas contra los depredadores como lo son las toxinas, respiran, por eso es muy importante el almacenamiento en los silos, ya vamos a ver cuando veamos la recepción y el transporte de semillas, y son nutritivas, por eso son atacadas por insectos, hongos, aves y roedores. Son tan nutritivas que, por ejemplo, las semillas del trigo, cuando se lo muele el trigo, ¿para qué sirve? Para hacer harina. Hacemos harina de trigo, y a través de la harina de trigo, ¿qué hacemos? Pan. ¿Y el pan qué es? Una fermentación de levadura. Exactamente. O la masa madre, que le vieron que hablamos de la masa madre ya cuando estábamos en la pandemia, a través de la masa madre podíamos tener tranquilamente lo que era, ya venía con las levaduras autóctonas y hacíamos de la misma, sin agregarle levadura, sin haber ido a comprar la masa madre levaba. Entonces, ¿por qué? Porque las levaduras, los insectos, consumen todas las proteínas, toda esa reserva de carbohidratos que tienen las semillas. Todo lo mismo con la cerveza. La levadura, exactamente, con la cerveza. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los granos que más se comercializan en nuestro país? Soja, girasol, maíz, algodón, seguro, oliva, maíz, lino y colza en menor proporción y mucho menor proporción cártamo. En Brasil tenemos soja, vieron que Brasil compite con nosotros por la soja. Brasil tiene algodón, Brasil tiene coco, que nosotros no tenemos coco, también tiene girasol, tiene maní y tiene maíz. ¿Vieron el resultado de las elecciones en Bolivia? No. ¿No escucharon la noticia? no. Bueno, vieron que siempre el gobierno, la asociación, a ver, voy a decir por qué me vino Bolivia a la cabeza. Hubo elecciones ayer y en vez de, siempre ganaban los gobiernos, me sale chavista y no es chavista, siempre ganaba el gobierno de Evo Morales. Bueno, ahora esta vez los resultados permiten ir al balotaje. Por primera vez, no sé en cuántos años, la derecha tiene la posibilidad de gobernar Bolivia. La cosa, hoy cuando escuché esa noticia, ¿y por qué me vino Bolivia a la cabeza? Porque bueno, ellos tienen maíz, Bolivia tiene maíz, pero el maíz que tiene Bolivia, no sé si alguna vez viajaron al norte, es de colores. Son distintos. exacto, son gordos, son algunos negros, algunos rojos. También tienen los papines, que son todos. También tienen papines, viven de ese, bueno. Entonces, esa asociación del maíz, me habló de las noticias todos juntos. Yo estoy igual que Oscar, ya de repente voy a terminar hablando de los nietitos. Pero bueno. Y después, en cuanto a oleaginosas y frutos de mayor producción a nivel mundial, en primer lugar está la palma, aunque no lo puedan creer. El aceite ese no es medio tóxico, digamos. El de palma sí,
sí, pero es el que mayor proporción hay. En segundo lugar está el de soja, por eso Argentina es uno de los mayores productores. Tenemos canola o colza en tercer lugar y en cuarto lugar el girasol. Acá tenemos, de acuerdo al tipo de material, el porcentaje de aceite que tienen y según el número que está en orden. Bueno, ¿cómo está compuesta la soja? Conozcamos ese grano de soja. Bueno, ese grano de soja está compuesto, el grano se encuentra dentro de una vaina, pertenece a las leguminosas, la soja originaria de China. Se cree que desde el siglo XV a.C. los chinos ya tenían soja. De ahí pasa a Europa y de Europa a Sudamérica. En el siglo XX se comienza a procesar industrialmente en Estados Unidos para obtener aceites y harina. ¿Por qué harina? Porque ya en Estados Unidos se dan cuenta del potencial proteico que tiene la soja. Nosotros acá ya sí en los últimos años se empezó a hablar de todo lo que es la hamburguesa de soja, aprovechar la proteína más que el aceite, o inclusive nosotros directamente solo se exportaba el grano y nada más. Tenemos acá lo que es el porotito y acá tenemos lo que es la plantación. ¿Hay diferentes variedades de semilla? Sí. El avance tecnológico y genético ha ido generando semillas que van a ser resistentes al Roundup. El Roundup es un insecticida, fungicida, que lo que permite es que solamente crezca la soja. Mata todo y solamente crece la soja. Entonces hay como un antes y un después para los productores con el Roundup. Sí, igual ya como que antes mi tío porque mi tío es productor y contaba que antes vos tirabas eso y ya está. Exactamente. Y ahora todos los yuyos empezaron a ser resistentes. Exactamente. Y lo que es la genética. Y eso es todo génesis natural. Porque está el yuyo colorado que crece en la soja. Y antes vos tirabas eso y se secaba todo. Todo, sí. Y hoy ya es resistente, tenés que buscar algo más específico. Después, están aquellas ya se las trabaja genéticamente para que tengan bajo linoleico y alto contenido en ácidos grasos saturados, para que tengan alto oleico, alto esteárico, bajo palmítico, ya se las modifica genéticamente para llevarlas al contenido de ácido graso necesario que después se analiza con este análisis de Lugol que les decía en las plantas receptoras de granos. ¿Cómo es el granito? Es un grano esferoide de 6 a 10 milímetros, tiene color amarillento verdoso, está recubierta por una fina cáscara y se encuentra dentro de unas vainas. ¿Cuál es la composición? Fíjense que ese grano de soja tiene 20% de materia grasa, allí es donde se encuentran todos estos ácidos grasos que veníamos hablando. Tiene una parte proteica, fíjense que la parte proteica es más grande inclusive que la parte grasa, tiene más proteínas que grasa. Tiene un 6% de fibra, muy poquito, un 12% de humedad, esta humedad es la permitida cuando llega a los centros de acopio, y un 29% de otro tipo de componentes, como serían hidratos de carbono, minerales y demás. ¿Dónde es la zona por excelencia de la soja en nuestro país? Toda la zona central, toda la zona pampeana, y después tenemos algo de soja en el norte del país, limitando con Paraguay, o la parte que limita como con Bolivia o con Brasil. Habían venido a una feria los de Renova, viste, que tienen puerto, y decían que mezclaban la soja, la de la zona núcleo, con soja que compraban en Paraguay, porque allá como hay menos rinde, la soja tiene más proteína. Tiene capaz menos grasa, entonces también tiene más proteína. No sé, me Sí. dijeron que como que tiene más proteína, entonces para hacer harina, Es mejor. mezclan las Claro. dos para que sea más Y piensen que equilibrado. lo que hacen en las plantas es un blend. O sea, así como la leche había que estandarizarla al 3%, acá hay que llevar los contenidos que pide el Código Alimentario. Bueno, acá está el mapa de soja en Brasil.
Ven acá sería la zona limítrofe con nosotros, toda esta zona. Bueno, y el aceite o semilla aproximadamente entre el 20 y el 21% es lo que nosotros vamos a tener de aceite adentro de esa semilla. Y eso va a variar según la semilla y la zona de cultivo. Acuérdense siempre, esto igual que la leche, ¿se acuerdan que yo les pregunté al principio? ¿Es homogéneo la composición? No. Así como en la leche decíamos no, acá también es no. Depende de la variedad y de la zona de cultivo. ¿Cuál es la propiedad de ese aceite de soja? Tiene una densidad menor a la del agua, 25 grados. El índice de yodo ya sabemos de qué estamos hablando. Abundante cantidad de tocoferoles para favorecer la estabilidad. Aceites denominados esenciales debido a su composición, sobre todo el carbono 18 del ácido linoleico, que es un ácido graso que el organismo no puede sintetizar. Entonces nosotros necesitamos incorporarlo a través de los alimentos. Acuérdense que los ácidos grasos están solamente en la naturaleza. Bueno, y dentro de ese 21%, acá está la composición que tiene de los distintos ácidos grasos. Principalmente, entonces, ¿cuál tiene? El linoleico. Después tenemos el linolénico, palmítico, estiárico y oleico. Entonces, entre oleico y linoleico se disputan la mayor parte de la torta de ese aceite de soja. Y recuerden que esta tortita puede ir variando según qué. Según la región y según la variedad. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas específicos que podemos llegar a tener cuando llega ese aceite, ese grano de soja y cuando lo vamos a cultivar? Bueno, primero el deterioro oxidación, que ya vimos lo que era. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene grandes cantidades de ácidos grasos, especialmente el linoleico. El linoleico dijimos que era insaturado. Entonces, al ser insaturado, rápidamente si se oxida, ya no tiene la misma función que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se denomina reversión del sabor. Luego de refinado pasa por un leve sabor a nuez, luego un sabor a poroto y posteriormente a pintura, finalmente a pescado, lo que lo hace directamente inaceptable al paladar. Cuando se utiliza para freír se polimeriza fácilmente, entonces tampoco ahí ya no nos sirve. Y para evitar que durante el fritado genere olores desagradables, se desodoriza a temperaturas elevadas y al vacío. Bueno, y acá tenemos entonces lo que es cómo hacemos ante la harina, cómo hacemos para proteger. Antes del solventizado y del tostado, contiene unas determinadas enzimas. Estas enzimas lo que hacen es generar trastornos para los animales, porque todo lo que queda, una vez que se prensa el poroto y se extrae el aceite, queda todo lo que se llama torta. Si volvemos acá atrás, si yo le saco toda la grasa, porque se me fue con el aceite cuando yo prensé, ¿qué me queda en la torta, en el sólido? Las proteínas. Entonces, como me queda proteína, esa proteína tiene un alto valor económico. Entonces, esa proteína que queda se lo puede utilizar para darle de comer a los animales. Porque sí, cuando hacemos hamburguesa de soja o cuando hacemos soja, directamente esa soja viene completa. En cambio, cuando ya queda la torta, que solamente queda con proteínas, sirve para animales. Entonces ahí lo que se hace es, esa torta trae enzimas. Esas enzimas no son digeribles por los animales. Entonces lo que se hace es un proceso de tostado
¿para qué? Para eliminar esas enzimas y entonces que esa torta, esa proteína de soja pueda ser consumida por los animales. Creo que se le dice que la activan. Desactivar, exactamente, la desactivan a las enzimas. Entonces acá lo que se hace es el tostado, que es durante la desolventización, esa se somete a la harina durante 27 minutos a una inyección de vapor directo y al calentamiento indirecto. De esta forma se eliminan los factores antinutricionales y se la despoja del solvente residual. Este proceso se hace a 55 grados hasta 110 grados y la humedad entre el 12 y 18%. ¿Por qué controlo humedad? Porque estoy inyectando vapor, no me tengo que pasar. Entonces acá sí es importante no excederse en el tiempo para esta cocción, porque no quiero tampoco que se me desnaturalicen las proteínas, pero sí quiero desactivar las enzimas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá con aceite de soja? Bien. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Bueno, compañeros del Zoom, Bien, profe. ¿todo bien? Bueno, buenísimo entonces. Ay, gracias, mira, ahí me llegó a ver. Profe, ¿qué fue lo que viste en la clase pasada? En la parte 2 de la clase de lácteos. Todo lo que es leche ultrapasteurizada, leche. Y cualquier cosa, si llegan a tener alguna duda o algo, me preguntan, lo repasamos la clase próxima, ¿sí? Yo calculo que esta semana ya me van a mandar el Zoom y ahí lo vemos. Ok. Esta legislación es muy baja. Sí, no, pero yo quiero buscar una presentación de recepción de granos. Recepción y control de calidad de mercadería. Sí, pero una que es mía.
¿Cómo están? ¿Estamos para un ratitín más? Sí. ¿Sí? Chicos del Zoom, ¿cómo estamos? ¿Vamos más? Venimos bien. Chiquitín más. Bueno, vamos. Estoy compartiendo, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo. Entonces el profe no está en el EVA. Este está en el EVA, pero está con una presentación de Germán. Es lo mismo, pero la de Germán. La última la cambio. Tenme paciencia esta mañana, tengan paciencia que la cambio, ¿sí? Salud. Bueno, vamos a ver entonces ahora dentro de los tipos de aceites, qué tipo de aceites nosotros conocemos. Y esto un poco ya repaso lo que hemos hablado. Maíz, girasol, soja, oliva son los que nosotros conocemos. Y dentro de los subproductos tenemos los biocombustibles, la glicerina y la lecitina. Con esto completamos nosotros lo que es toda la industria aceitera. ¿Bien? Bueno, dentro, aparte de los aceites, recuerden esto también, que hay aceites que son comestibles y aceites que no son comestibles. Por ejemplo, un aceite corporal, un aceite de masajes, las mismas grasas que decíamos usadas en mecánica. Bueno, entonces no todos son comestibles. Nosotros vamos a estudiar acá todo lo que es comestibles. ¿Cómo es el proceso de traslado de esos aceites? Vimos esto nada más uno, que es lo mismo que ya que decíamos, que la industria en general es muy importante. Tenemos la obtención de los aceites, pero también tenemos subproductos, como los biocombustibles, la glicerina o la lecitina. ¿Cuál es el procesamiento o el proceso de los granos? Así como la leche se recibía de los tambos, entonces el grano, ¿dónde lo tenemos? Nosotros tenemos que controlar la documentación, vamos a recibir la semilla, le vamos a hacer el control de calidad y la vamos a clasificar para diferentes segregaciones. Segregaciones que es ese proceso que yo les mencionaba de calificar o clasificar según la composición con la cual venga. Che, profe, documento ¿cómo se llama? Recepción de granos, pero le decía a los chicos que el que está en la versión de Germán, que es igual que esta, nada más que versión de él, dice lo mismo, pero la versión de él. Ténganme paciencia que mañana se los cambio. Una vez que llega el camión, nosotros lo que vamos a tener es el peso en bruto de lo que llega en ese camión. Cuando llega hay que hacerle un acondicionamiento o prelimpieza, porque al igual que la leche, los granos también llegan con piedrita, con otro grano, con insectos, con pastitos, con plumas. Entonces hay que limpiarlo, porque imagínense que cuando la cosechadora levanta todo, no está mirando qué va a levantar. Y después se le hace un proceso de secado. ¿Por qué secado? ¿Se acuerdan que vimos que el porcentaje de humedad que tenía que tener era del 12%? Entonces, si yo lo seco, además, si yo no lo traigo seco, después de esa humedad me prolifera el desarrollo de bacterias y hongos. ¿A través de qué se carga y descarga? Camiones, vagones o barcazas, dependiendo hacia dónde vayan a transportarse.
Si es un traslado desde el campo hasta la planta de acopio, es en camión. Si ya es entre la planta de acopio y un puerto hacia otro puerto, ya es en barcaza. Y si vamos dentro de un mismo territorio, pero desde una provincia hasta otra, ya están los trenes, los vagones. Después vamos a ver todo lo que es el almacenamiento, el peso tara y el embarque. ¿Qué es lo principal en el campo? ¿Qué pasa en el campo? En el campo tenemos lo que son las buenas prácticas de actividades para el campo. Y las buenas prácticas, ¿qué involucran? Primero, minimizar las pérdidas del grano, o sea, porque cada grano pesa y por cada grano te pagan, como la leche. Garantizar la inocuidad de esa materia prima en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que ese grano vaya lo más limpio posible, lo menos roto, porque un granito roto puede generar que se meta un insecto, puede generar que venga un hongo, una bacteria que no lo vimos y después empezar a desarrollar. Entonces la inocuidad es importante. Mejorar la seguridad de los trabajadores. Fíjense que esto no tiene que ver con el grano, pero sí es importante y es una buena práctica asegurar el trabajo de los operarios. Y por último, disminuir el impacto medioambiental. ¿A través de qué se disminuye el impacto medioambiental? Primero con la siembra directa. Y en otro orden, lo que se hace es, cada vez las maquinarias agrícolas van desarrollándose de modo de que el impacto sobre el suelo sea menor. Se estudian los filos de las cuchillas, la profundidad de las cuchillas, cuáles van a ser las labores, los anchos de trabajo, el peso de la máquina. Todas esas cuestiones son las que hacen a la disminución del impacto medioambiental. Este sería el diagrama de flujo de una planta de acopio. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, una vez que llega el camión con diferentes tipos de grano, se lo clasifica, antes de bajarlo se lo clasifica, se lo muestrea, se baja el camión, una vez que se baja, se le hace el secado para acondicionar la humedad y finalmente va a lo que son los silos de almacenamiento. Y a partir de los silos de almacenamiento se mueven entre lo que son norias, que son tornillos sin fin, que son totalmente cerrados estos lugares, porque recuerden que hay que mantener las condiciones higiénicas, y se descargan sobre las barcazas para luego transportarse al destino de exportación. Importante, la carta de porte. El documento de presentación es la carta de porte. ¿La carta de porte qué es? Es un documento que tienen que llevar todos los transportistas. No pueden andar los transportistas sin la carta de porte. Esta carta de porte, antes de salir del campo, el productor la carga a cada FIP, ahora la carga en arca, y tiene que decir qué está llevando, qué semillas usó, de qué lotes son, qué variedad, cuándo la sembró, cuándo la levantó, a quién le compró, porque no está permitido que el productor se guarde semillas para volver a sembrar. Tiene que siempre ir comprando semillas. ¿Qué miramos de calidad cuando llegan esas semillas? Bueno, en primer lugar queremos mirar la calidad, como decíamos, qué tipo de aceites tiene, ácidos grasos, qué cantidad de proteínas, humedad, cuáles son los granos dañados. En cuanto a la inocuidad, ¿por qué inocuidad? Porque no queremos que cause enfermedades. Entonces hay veces que si se no fertiliza, no me sale la palabra, Fumigar. si se fumiga, gracias. Si se fumiga muy sobre el momento en el cual se va a levantar, ese grano puede venir con insecticida, entonces ahí puede estar causando enfermedades. Luego tenemos, en consecuencia de todo esto,
puede después prevenir el desarrollo de hongos y de microorganismos perjudiciales. Entonces, el grano, ¿cómo tiene que llegar? El grano tiene que llegar limpio y sano. Hay que controlarle la temperatura y la humedad. Cuanto más baja es la temperatura y más baja es la humedad, no van a desarrollar hongos. Si desarrollan hongos, después generan lo que se llaman las micotoxinas, que las toxinas son cancerígenas. Esto lo pasamos. Y ahora, ¿qué pasa con la prelimpieza y el acondicionamiento? ¿Cómo es la prelimpieza? La prelimpieza es, se pasa esos granos por un sistema de zarandas. Zarandas, ¿se acuerdan que esto vimos en procesos 1? No son ni más ni menos que tamices, que servidores, donde tienen acá abajo una malla metálica de diferentes tamaños de paso de luz. Entonces, esto por acá va siguiendo este recorrido, el grano, y estas mallas se van moviendo con movimientos oscilatorios. Entonces, eso va haciendo que pase el grano y que retenga lo que les decía, de piedrita, plumas, todas las impurezas que puede traer acarreado. Entonces, y es muy importante también prevenir todo esto para prevenir la aparición de hongos y micotoxinas. Y después el otro proceso que hay que hacer es controlar la humedad. Así como sucede con la leche, que hay veces que quieren mandar con mayor cantidad de grano, el grano, ¿por qué se paga? Se paga por kilo. Entonces, ¿qué pasa? Si ese grano viene con humedad, la humedad que va a pesar también. Entonces, las plantas de acopio no quieren pagar agua, quieren pagar peso hectolítrico del grano. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo te recibo, pero hasta una humedad del 12%, que es la que dice el Código Alimentario. Si vos me lo mandás con más humedad, yo te voy a pagar menos y te voy a descontar esa humedad. ¿Qué pasa por otro lado en el campo? Si yo tengo, si veo que el grano está ahí, está un poquito húmedo, todavía no está para levantarlo, pero veo que me viene una tormenta impresionante, que después van a pasar 4 días y la máquina no va a poder entrar a cosechar y se me va a podrir la vaina en la planta, ¿qué hago? Lo levanto igual y bueno, y que me cobren el secado en la planta. Si veo que el día está lindo, lo aguanto y no pago el secado allá y me pagan el pago. Bueno, ¿qué pasa entonces con la humedad? Acá en este cuadro podemos ver que a medida que yo voy incrementando la limpieza, voy disminuyendo la cantidad de la posibilidad de que ese grano genere hongo o que se incendie el silo. Y acá tenemos en estos cuadros cómo va la temperatura del grano en función de la humedad. Y acá tenemos, según el tipo de grano, cuál es la humedad permitida en las plantas de acopio. ¿Cómo son los secadores en la planta de acopio? Justo ahí que ustedes estuvieron viendo secado con Oscar. Bueno, los secadores, ¿con qué se seca? Se seca con aire caliente, no hay mucha ciencia. Y los secadores pueden ser de 3 tipos. Puede ser en el cual el grano se deslice de la parte superior a la parte inferior y va corriendo de manera transversal una corriente de aire caliente, que ese aire caliente arrastra la humedad. Otra forma es a través de caballetes de flujo mixto, en donde a través de estos caballetes sale el aire caliente que asciende y va en flujo en contracorriente del cereal que está descendiendo. Y después tenemos otro tipo de arreglo que es columnas de flujo mixto, en el cual tenemos diferentes recorridos de ese aire caliente respecto de lo que es el vapor. ¿Qué diferencia ven desde acá hasta acá? ¿Qué les parece que ocurre a nivel de fenómenos
de transferencia de calor. Tenemos más tiempo de residencia acá. Y hay, al igual que se acuerdan en una columna de destilación, acá tenemos una mayor interacción entre lo que es el grano y el vapor que va ingresando. Y al tener más tiempo de residencia, mejor la eliminación y más efectivo es la operación. Bueno, y en cuanto al almacenamiento, ¿qué es lo que yo no quiero que me suceda en los hilos? Dijimos que estábamos frente a un ser vivo. Es que te levante mucha temperatura. Exactamente. Yo estoy frente a un ser vivo, ese ser vivo sigue respirando. Al seguir respirando, me va a levantar temperatura. Y al levantar temperatura pueden pasar dos cosas. Puede pasar que desarrollen hongos, que yo no quiero, y por otro lado, ha llegado el caso que se incendian. Es súper común la noticia, acuérdense de mí, googleen, último incendio de silo, y es hace menos de 6 meses. Se viven incendiando el día de hoy los silos, porque no se puede controlar la temperatura adentro de los silos. Entonces, hay que sí o sí disminuir la humedad. Al disminuir la humedad, el grano tiene menos posibilidades de crecer, transpirar y seguir desarrollándose. Y disminuir también la cantidad de granos dañados. Entonces, esto puede ser la causa de disminución del grado comercial o establecer máximos tiempos de almacenamiento. Es decir, esto no lo puedo tener más de 2 o 3 meses, lo tengo que hacer circular y sacar de acá. Acá tienen perfiles para distintos tipos de granos, cuáles son las condiciones de tiempo, humedad para almacenarlos, que no se tenga riesgo. Y el almacenamiento de los granos puede ser a través de silos, puede ser a través de celdas, y las celdas son estas, tienen esta forma, y los silos tienen esta forma. ¿Cuál es el inconveniente tanto en unos como en otros? ¿Se acuerdan cuando vimos tratamiento de sólidos? Que las partículas sólidas se empaquetan. Al empaquetarse generan fuerzas entre ellas que se van formando como estados de equilibrio y forman piedras. Esas piedras, esos empaquetamientos hacen que si yo cargo el silo por la parte superior y lo descargo por la parte inferior, siempre se va desarrollando por un flujo central y las partes del exterior quedan duras. Entonces, muchas veces ha sucedido que entran los operarios para tratar de con pala desarmar esos bodoques compactos y se les cae todo encima el cereal, ocasionando la muerte. Bueno, y acá arrancamos con aceite de girasol, así que acá paramos con todo lo que es la parte de abastecimiento y llegada de materia prima. Que es lo que vimos que hay que saber de abastecimiento y materia prima, todos los puntos que estuvimos viendo acá al principio. Todos estos. ¿Está? Bueno, les tomo asistencia y ya los libero a todos, ¿sí? Bueno, pero de todas maneras avanzamos, adelantamos un montón la clase. Chicos del Zoom, ¿alguna preguntita? No, profe. Todo bien. No, profe. ¿Todo bien? Sí, Bien. todo bien. Va bien. Por si alguno se conectó más tarde, recuerden lo que les había dicho, que en el caso que si yo puedo venir temprano, hacemos la clase más temprano. Y si yo no puedo venir temprano, avisamos y damos todo virtual, ¿sí?
Dale, buenísimo. Hello. Bueno, Albanesi, Presente, profe. Alegro, Presente. Apendino, Badino, María Florencia, Benavides, Presente. Bertinat, Presente. Isuti, Blasi, Lesi, Presente, profe en Zoom. Groshi, Presente. Chavasa, chao chicos, Chao. Chavasa, adiós, Chao. Chavasa no, Colombo, Presente, profe. Pari, Presente. de la Riesta no está, Escobar, Presente, profe. Esteibar, Presente. Gago, Presente. Gazzaniga, Presente. Genovesio, Presente. Girotti, Presente. Gómez, Cavabi, Presente. Ibarren, ¿no está? Jimeno, Presente. Quilca, Quilca viene en otro horario, pero está acá. Lima, Liobet, López Facundo, Presente, profe. Loren, Mac, Presente. Mancilla, Presente. Mendoza, Presente. Monateri, Presente. Navarro, Presente, profe, en el Zoom. Ragno, Presente, profe. Torrisi, Presente, profe. Velasco, Presente. Saeta. Presente en Zoom, profe. Bueno, listo chicos. Hasta luego, profe. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe, hasta luego.